Ahora sí, vamos a empezar entonces otra sesión de este ciclo de charlas que hemos venido realizando para compartir información de valor para la prevención de la COVID y bueno, cómo nos puede, qué podemos hacer para ir abordando desde distintos puntos de vista esta pandemia que hemos vivido desde hace 2 años. Y la sesión de hoy va a ser una sesión muy interesante porque vamos a hablar de un tema que realmente merece mucha conversación y tenerlo siempre muy al día, ¿no? Muy atentos, que tiene que ver con las situaciones de violencia que se han generado justamente a causa de la pandemia, especialmente al inicio con la cuarentena, y bueno, cómo esta situación ha venido evolucionando en el tiempo y los impactos que ha generado a nivel emocional, a nivel de relaciones en las personas, en las familias, en los niños. Así que tenemos una invitada hoy que nos va a ayudar a entender cómo ha sido este impacto. Pero antes de darle la palabra a Hugo, que siempre nos acompaña en nuestras sesiones, vamos a darle la bienvenida a Álvaro de nuestra plataforma hermana Cacao Móvil. Hola Álvaro, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal, Yosibel? Buenas tardes a todos. Qué grato estar acá nuevamente compartiendo, ¿verdad? Y para nosotros siempre nos llena de alegría y saber que toda esta información será muy bien recibida por las redes y los participantes dentro de Cacao Móvil. Así es, muchas gracias. Gracias por estar con nosotros. Para nosotros también es muy importante poder llegar a más espacios, especialmente con la plataforma de ustedes que llega a distintos países, ¿no? A Nicaragua, Honduras, El Salvador, Ecuador, por supuesto aquí en Perú. Me queda uno por fuera. Guatemala. Guatemala. Así que bueno, chévere que podamos también llegar, y un gran saludo a todas las personas que nos acompañan desde allá. Para iniciar y no quitarles más tiempo, vamos a darle la bienvenida a Hugo y darle la palabra para que ya nos presente a nuestra invitada del día de hoy y formalmente nos diga ya de lo que vamos a estar hablando. Hola Hugo, ¿cómo estás? Bienvenido. Muy buenas tardes, Jessy Beth, muy buenas tardes a Álvaro, Gaby, y a todos los que estamos presentes en esta sala y a quienes ya están ingresando a las diferentes plataformas, con el deseo de escuchar información, elementos de mucha importancia con respecto ya no directamente a la COVID-19, sino a los efectos, a los impactos en la vida de las personas, de las familias y de la comunidad en general. Ya hemos tratado anteriormente el tema de la llamada fatiga pandémica, que de alguna manera se constituye pues en una consecuencia más de todas las que estamos viviendo y que vamos a seguir enfrentando en el país. El día de hoy vamos a tratar un tema muy delicado, que tiene muchas aristas, se tiene que observar con una visión realmente multidimensional y holística, y que tiene que ver con la violencia de género, la violencia domiciliaria y la situación de la mujer en nuestros países, a causa pues, de los cambios que de una u otra manera provocó la pandemia y que sigue provocando a la actualidad. Y la mirada, por supuesto, hacia el futuro. ¿Qué es lo que nos espera? Las lecciones aprendidas, las consecuencias y quizás hasta secuelas psicosociales que mucha gente va a experimentar. Y ahí es donde vamos a observar que hay varios niveles de vulnerabilidad en nuestras sociedades, patriarcales, verticales, y donde se exhiben exhibiendo indicadores muy alarmantes de violencia, de sometimiento. Es que nos vemos obligados a generar un análisis sobre lo que ha ocurrido en medio de la pandemia, y para eso tenemos pues, una mirada muy especial. En realidad, el Perú tiene una historia de activismo por los derechos de la mujer, contra la violencia de género, en todas sus formas. Y Susana Chávez, nuestra invitada estelar el día de hoy, realmente es una de las lideresas más visibles que tenemos en este historial de lucha reivindicativa que se han dado pues, en las últimas décadas. Vean ustedes, solamente para resumirles muy pálidamente ahí el devenir profesional y personal de Susana.
Ella es licenciada en obstetricia, magíster en salud pública con certificación en políticas públicas relacionadas a la salud sexual y reproductiva, especialista en temas de género, violencia y trata de personas. Es actualmente la directora del Centro de Promoción y Defensa de los Derechos Sexuales y Reproductivos, PRONSEX. Hoy en día, Susana Chávez, nadie duda que está considerada como una de las mayores lideresas, lo repito, en la lucha contra la violencia de género en nuestro país. Es una personalidad cuya opinión es obligada para muchos actores sociales e institucionales en la actualidad. Susana, bienvenida, muchísimas gracias por tu presencia y tus primeras palabras. Muchísimas gracias, Hugo, por tus palabras, en realidad bastante, digamos, extensivas a lo que probablemente pueda ser yo, porque efectivamente lo que tú señalas es cierto, hay un movimiento amplio de defensoras, de personas que han trabajado a lo largo de estos años y hay muchas más. Entonces, gracias por esta invitación y sobre todo por la oportunidad que me dan para llegar a sus distintas redes y que ojalá que esta sea un espacio que también yo misma pueda aprender. Perfectamente, estamos seguros que vamos a aprender muchísimo más de ti, de tu visión y de una experiencia realmente formidable en lo que ha significado la lucha por los derechos. Es como ya lo indiqué, ¿no? Estamos en un momento de la pandemia donde ya no solo nos podemos contentar con conocer un poco más de algo que ya se ha estudiado a lo largo y ancho del mundo, que es la pandemia provocada por el SARS-CoV-2, la COVID-19. Ahora tenemos que mirar todo aquello que ha sido invisible o ha sido invisibilizado en buena parte de esta historia que estamos viviendo desde diciembre del año 2019. Y uno de los elementos interesantes a desentrañar tiene que ver con la violencia familiar y de género. En realidad, quizás algunas informaciones han permitido generar quizás algunas conclusiones. De hecho, que tal vez, como ya están adelantando como parte de las consecuencias benignas de la pandemia, se mira el hecho de que quizás debió compartirse o quizás se convirtió en una oportunidad para una especie de reencuentro entre personas, familias, de conquistar nuevamente sus espacios interiores y así por el estilo. Pero esto no fue así con miles de situaciones que se han visto probablemente a nivel mundial, que tiene que ver pues con la agresión. Tanto confinados, ¿qué tanto exacerbó las agresiones? ¿Qué tanto hizo más vulnerables a las potenciales víctimas? Aquí no es mucho lo que se ha publicado. Lamentablemente nuestros países tienen de repente la buena o mala costumbre de esperar a que todo pase para recién levantar un poco la información, pero por lo menos el Ministerio de Mujeres y Poblaciones Vulnerables hacia el 2020 reportó que hubo un incremento de casos, ¿no? Con un promedio mensual que realmente fue mucho más visible una vez que empezó el confinamiento, una vez que recluimos agresores y víctimas en todo este tiempo. Y ahí empiezan nuestras primeras dudas e interrogantes. Para empezar, si muchos analistas están considerando de que se retrocedió en muchas cosas que parecía que ya se habían logrado, el empoderamiento de la víctima, un sistema de acceso a la denuncia y un mejor apoyo, entre comillas, de algunas instituciones, probablemente se retrocedió. ¿Y cómo así podríamos recuperarnos? ¿Qué elementos podríamos tener en cuenta para contestar este interrogante angustiante? ¿Cómo recuperarnos de aquello que perdimos mirando hacia el futuro, después de la pandemia? A ver, sí, yo creo que es una pregunta bien interesante porque nos abre como a varios temas de reflexión y yo quisiera sobre eso compartir algunas cuestiones. Fíjate, por lo menos desde lo que ocurrió la tragedia de Katrina en Estados Unidos hace algunos años, se pudo evidenciar por primera vez
cómo los desastres y las crisis humanitarias tenían un componente muy importante respecto a la violencia y a la violencia sexual. La violencia hacia las mujeres y la violencia sexual. Y particularmente la violencia conducida hacia los niños y niñas. Entonces, este tema casi poco se conocía. Ya habían recomendaciones internacionales que nos señalaban que cuando hay crisis humanitaria, cuando hay situaciones de violencia, se tiene que preparar una línea de respuesta frente a la violencia de género. Pero fíjate, hasta antes de Katrina no se conocía realmente esta gran dimensión. Por lo tanto, en los hechos posteriores y en las otras tragedias humanitarias se han ido paulatinamente incorporando algunas medidas y no con la suficiente fuerza. Pero la pandemia, cuando nos agarra a nivel global y una crisis humanitaria que afectó de manera global y que creo que no se ha podido registrar una tragedia como la que hemos tenido o como la que seguimos teniendo, el tema de violencia y los impactos no fueron un tema de evaluación cuando se propusieron en ese entonces las medidas sanitarias. Entonces creo que ese es un tema muy importante a tomar en consideración y el costo que esto ha tenido. El otro punto de reflexión que yo quiero traer con lo que tú estás señalando, si es que podemos hablar de pospandemia. ¿Por qué? Y lo digo ¿por qué? Porque muchas veces tenemos la expectativa que vamos a regresar como fuimos hasta el 2018 y ver a este proceso de pandemia y ya endemia, como se pueda llamar, y otras amenazas como un proceso transitorio. Y en realidad cada vez nos están enseñando que va a ser muy difícil retornar a lo que tuvimos hasta el 2018 para como esquivar la piedra y continuar el camino. Por lo tanto, creo que estamos ante una nueva realidad y en esa nueva realidad es la que tenemos que construir. Muchas de las cosas, inclusive, a pesar de haberse dado en situaciones tan críticas, son necesarias y son buenas. El hecho, por ejemplo, de estar ahora hablando a través de la distancia, nos habla de cómo la tecnología nos ha ayudado a acercarnos, a reducir los costos para comunicarnos mejor, y eso creo que es un tema importante. Dicho esto, yo creo que sí hay que comenzar a entender por qué se exacerbó la violencia de género. Y esto creo que tiene una primera causa, es que nosotros ya traíamos la violencia de género como un problema preexistente. O sea, lo que hace finalmente la pandemia es exacerbar una situación que ya existía, que sí estaba normalizado y que, si bien es cierto, han habido esfuerzos importantes en los 40 últimos años para su abordaje, para erradicación, nuevas leyes, ministerio, recursos, estudios, lo que tú quieras, pero esto no se hizo con la suficiente fuerza. Por lo tanto, la violencia de género ha continuado renovándose, mostrando nuevos rostros, nuevas formas de violencia o evidenciando violencias que antes no las conocíamos. Entonces, creo que ese es un tema importante para decir cuáles son los costos que finalmente se pueden agudizar, acrecentar como parte del proceso. El otro tema que sí tenemos que reconocer, y ese sí fue una contribución de la pandemia, fueron nuestras medidas sanitarias. Ahora, efectivamente, podemos decir, ya conocemos mucho, ya sabemos qué sirve, pero en el momento que se dio, creo que la reacción más inmediata fue la gente retorna a sus hogares.
y retorna no voluntariamente, no en función de las condiciones de los hogares, no en lo que uno tenía, sino retorna en la precariedad y con cero preparación. Y esto obviamente ha traído que, mientras que las mujeres ya habían logrado avanzar en el ámbito público, ya habían servicios, o sea, podemos decir no lo suficiente, no los mejores, pero sí, digamos, había una experiencia básica y esto se cierra definitivamente. Y esto obviamente se tiró tremendamente la seguridad y todo aquello que nosotros podíamos necesitar. Un tercer aspecto tuvo que ver con la dimensión misma de la tragedia. Nosotros en Perú, recordemos, hemos sido el país que más fallecidos ha tenido. Yo no creo que no haya ningún peruano, peruana, que no tenga entre su gente querida, entre sus familiares cercanos, una persona que se nos haya ido. Y eso creo que es muy impactante en términos cuando le ocurre a la mayoría de personas. Y esto definitivamente sí trajo una situación gravísima, que es algo que ya estaba precario, pero que incrementó su situación, haciéndose todavía más inseguro. El hacer el incremento y las condiciones del trabajo doméstico. Y yo finalmente agregaría lo que significó el empobrecimiento crítico. El Perú ha tenido más o menos un incremento del 10% de pobreza, pero eso es un montón. Eso es hablar por lo menos de 20 años de retroceso económico y por lo tanto es una situación compleja. Eso me trae a pensar en la segunda cosa. Esto es efectivamente algo temporal, es algo que vamos a lograr simplemente repasar la página y volver. Entonces, ahí sí creo que surge esta pregunta, ¿cuánto daño nos ha hecho? Y hay sectores que todavía dicen, no, en realidad el retorno a la casa ha reducido la violencia, no ha sido para tanto. Bueno, es bueno mirar algunas cifras. Y yo quiero aquí mostrarte una de ellas que me pareció como muy, digamos, clara. No sé si ustedes la pueden ver. Perfectamente. ¿La pueden ver o no? Sí, sí, por supuesto. Ya. Por supuesto que sí. Ya, mira, fíjate, acá lo voy a aumentar. Esta es una comparación de lo que ocurrió en el 2018, lo que ocurrió en el 2019 y en rojo de lo que ocurrió en el 2020. Y estas cifras no son casuales. Y a pesar que efectivamente el tema de la pandemia cerró muchísimo de los servicios, no significó necesariamente que la percepción y la urgencia de la violencia no dejara de existir. Y fíjate cómo en el 20 esto va en aumento, ¿no? Entonces, sí hay una asociación entre lo que nos ha tocado vivir y el tema de la pandemia. Entonces, es algo como para no olvidarnos, es algo para pensar que necesitamos seguir enfrentando y, digamos, esto es algo que no deberíamos dejarlo como un tema y esa oportunidad que tenemos ahora para retomar este tipo de situaciones que empobrecen la vida de la gente. Ana, imagino que dadas las circunstancias, es decir, países como el nuestro, estaba de por sí ya con un sistema nacional de salud realmente debilitado, muy fragmentado. Solo ya lo han indicado diferentes invitados que han llegado también a nuestro programa webinar. Era inevitable que la respuesta iba a ser débil. Ahora bien, siendo débil, iba a priorizar lo biomédico, es decir, tratar de detener la epidemia, tratar de explicarla, tratar de vigilarla.
y poco nada se pudo ver de todos los daños colaterales. No sé, ya muchos analistas reclamaron el hecho que no se contempló las condiciones a las cuales se sometió, a las condiciones en las que se encontraba la población al momento de iniciarse la supresión social, cuando se recluyeron a millones de personas. 70% de economía informal, del día al día, obligados a salir constantemente de sus casas, romper las barreras de contención para buscar sustento. Más del 35% de los hogares urbanos marginales y rurales que no cuentan con cadena de frío, no tienen refrigeradoras, y según la encuesta nacional de hogares del Instituto Nacional de Estadística, más del 40% vivían en condiciones que jamás, pero jamás permitirían el aislamiento. En esas condiciones, la violencia, porque lo que nos has mostrado eso implica que muchas mujeres, antes de empezar la pandemia, no estaban tan cerca de ser violentadas, o tal vez ya estaban en camino de serlo. Vino la pandemia, vino la contención y la supresión social y se desató, ¿no? Ahora la pregunta de oro, ¿es posible recuperar pues, esos niveles que teníamos antes? ¿Se habrán debilitado institucionalmente los sectores y las áreas que eran tutelares de vigilar un poco el bienestar y mitigar la violencia intradomiciliaria? ¿Tú qué opinas al respecto? A ver, Hugo, yo honestamente creo que la prevalencia de la violencia siempre ha sido muy alta. Lo que ha ocurrido más bien que luego con la pandemia es una situación que se ha agudizado de manera muy perversa y donde se han sumado además otras violencias estructurales. Y de hecho esto sí nos lleva a repensar primeramente, creo, qué cosa fracasó en el pasado para no haber logrado reducir la violencia, qué pasó para que nuestro supuesto milagro económico no pudiese mostrar mejoras sustantivas en el tema de violencia particularmente y la vulnerabilidad de ciertos grupos y para que esto se pusiera inclusive muchísimo más agudo con la pandemia. Y esto creo yo que ha tenido mucho que ver con que todavía tenemos una enorme distancia para que nuestros marcos legales, que yo sí creo han tenido en los 30 últimos años un proceso progresivo muy, muy fuerte de su abordaje en cuanto a leyes, en cuanto a procesos que se han ido teniendo, pero estos todavía no han logrado concretizarse en la vida de la gente. Y esto ha tenido que ver, creo yo, por dos factores. Por un lado, porque muchos de los avances han estado centrados en la persecución del delito. Yo creo que haber identificado a la violencia como un tema de delito es un avance muy importante. Yo no lo voy a negar. El haber sacado la violencia como un asunto privado que solamente se da en la familia, y alguien decía, antes se solía decir, es un asunto de familia, ellos se arreglan y así saldrán. Si bien es cierto, se logró cambiar este tema, pero ojo, el énfasis que se puso en este tema estuvo centrado en la persecución. Y no se tuvo un mayor avance para el tema de un avance para el tema de la prevención, pero también para el asunto de que en reducir las brechas que hay entre hombres y mujeres. Y esas brechas sí han sido como muy, muy duras,
porque definitivamente vamos a mirar, y acá yo quiero compartir contigo un cuadrito que es interesante. A ver, voy a ver si puedo hacerlo. Permíteme, por favor. Lo que pasa es que ya se me perdió bueno. Ingresa al archivo y pones en modo presentación. No, sí, pero no sé por qué mi máquina no está reconociendo toda la pantalla. Te veo a ti, me veo a mí, pero no veo los límites. En realidad lo que quería mostrar era cómo, no tan solo en el Perú, sino en todos los países, ha habido definitivamente por un lado, manteniéndose las brechas económicas. Quiero ver si se puede acá. A ver, voy a tratar. Ya. Ya, ¿lo ves? Se puede ver, ahí está, perfecto. Ya. Fíjate, aquí justo encontré esta figura del observatorio del BID, del Banco Interamericano de Desarrollo, estas 4 transparencias que me parecieron bien interesantes para mostrarlas. Chile, Colombia, Perú y México. Fíjate, en realidad ya nosotros hemos siempre tenido como brechas. Y el Perú, hay países que tienen mayor desarrollo, pero tienen mayores brechas. Pero en nosotros, fíjate, nuestras brechas eran menores. Sin embargo, todos los países sufren esta tremenda caída económica que se van a dar. Pero fíjate, en el caso nuestro, si bien estas brechas resultan esta caída muchísimo más profunda, lo que obviamente significa que el empobrecimiento ha sido muy, muy duro para nosotros. Y aquí definitivamente el sector, a pesar que nosotros aparentemente tenemos un mayor acercamiento al de los trabajadores hombres, sí hay que señalar que esto tiene que ver mucho con que más bien las personas tienen en la mayoría de las veces un trabajo precario, lo que tú señalabas al inicio, 75% de informalidad. Y es una informalidad en donde efectivamente las mujeres tienen una enorme participación. Entonces, pero fíjate que en términos de caída, aquí, por eso me llamó la atención esta gráfica, es lo dramático que resulta la caída tanto para los hombres como para las mujeres, pero son las mujeres las que se reducen al máximo, ¿no? Entonces, eso quería mostrar porque lo que te da es la precariedad del sistema económico, que es un sistema económico muy frágil y que su caída también puede ser muy dura. Entonces, eso es lo que nos lleva sencillamente a pensar que estos avances que aparecen como logros significativos, donde las mujeres han logrado una mejor intervención en trabajo remunerado, donde hay un tema, digamos, de empleo, esto no necesariamente luego se muestra con la solidez suficiente como para no caer. Y la poca solidez tiene que ver mucho con el tema de la precariedad. Interesante ese paralelismo, es decir, a diferencia de lo que me sorprende, lo que veo en Chile, existe una diferencia entre hombres y mujeres. Cuando juzgamos a otros países con economías más sólidas, con un mayor avance en el respeto a los derechos sociales, y a la mayor paridad entre géneros, ¿no? Tengo entendido que Chile, por ejemplo, es incluso más flexible en torno a las cuestiones que tienen que ver con la identidad de género. Por ejemplo, en cambio a Perú se le ve como uno de los países más conservadores, si no de Latinoamérica, por lo menos de Sudamérica, ¿no? Porque entonces, ¿cómo
¿qué explicación, digamos, positiva o puesta en positivo nos llevaría a que esa diferencial relativamente pequeña entre hombres y mujeres, a qué se debería y si podríamos verlo de repente como algo que podría considerarse como una imagen positiva? Es decir, hay una mayor paridad, no importa, entre la pobreza, la extrema pobreza, entre la pobre respuesta país que hemos tenido ante la pandemia. La cuestión es que las oportunidades fueron similares entre hombres y mujeres. ¿Ese sería lo que podríamos interpretar ese gráfico? O sea, lo que este gráfico explica que en realidad el tema del empleo digno, las mujeres hemos avanzado, o sea, no del empleo digno, en el tema del empleo ha habido una enorme participación de las mujeres en el empleo, pero su precariedad en el empleo hace que cuando hay una tragedia de este tipo caigan más abruptamente que las demás. Es una explicación que hacen los investigadores para ir como viendo ese tema, ¿no? Sí, es una explicación bastante lógica, por cierto. Ahora bien, si vamos avanzando, algo que mencionaste al inicio fue la alta mortalidad. Esto se produjo durante la segunda ola, fines del 2020, inicio del 2021. Alcanzamos el tristemente célebre primer lugar como el país con la mayor tasa de mortalidad por cada 100.000 personas a nivel mundial, ¿no? Y como tú le indicaste, no hay familia peruana que no experimentara el dolor de la pérdida, o por lo menos la pérdida de personas que conocían en su vecindad o que conocían en su comunidad. Aquí el punto clave es, bueno, ya esto ya lo has expuesto un poco sobre las oportunidades laborales y económicas, pero ¿a partir de qué? El impacto de la pérdida. Según algunas cifras consolidadas, murieron más hombres que mujeres. Y esto obligó a más mujeres a asumir el liderazgo de su familia y a convertirse en el eje económico, ¿no? En ese tiempo hubo soporte para esta fuerza laboral un poco más en desamparo, más en desventaja, o cuáles serían pues las medidas que debería tomar el país, nuestros países, frente a este proceso donde más mujeres sobrevivieron, pero que se ven obligadas a competir en un mercado donde no necesariamente van a ganar, porque también hay millones de hombres que también quedaron sin trabajo. ¿Tú qué opinas al respecto? Sí, no, efectivamente, yo creo que es bien importante señalar que tanto hombres como mujeres han perdido su trabajo, pero definitivamente sí mantenemos una diferencia entre el acceso a trabajo de hombres y el acceso a trabajo a mujeres. Pero lo que ha habido durante la pandemia, más bien, es que las mujeres sí han tendido a un mayor retorno al cuidado doméstico. Y entonces han perdido muchísimo de su espacio laboral. Entonces, en algunas cifras que hemos ido teniendo, por ejemplo, es el 80% de los hogares en el Perú han reducido sus ingresos. Y obviamente eso ha traído enorme impacto en las familias, ¿no? Y fíjate que justamente en los primeros meses hemos tenido una desocupación de las mujeres que llegó al 12% en el año 2020. Pero cuando esto se mide en el 19%, su pérdida laboral se subió al 22%. O sea, estás hablando prácticamente del 25% de mujeres que estaban trabajando y que tuvieron que retornar. Entonces, esto ha tenido un impacto muy, muy directo sobre la economía familiar. Porque además, obviamente, esto se ha expresado en una inseguridad alimentaria y falta de acceso a servicios de salud, ¿no? Que han disminuido por lo menos en 1 de cada 5 hogares.
Entonces tú te imaginas que esto resulta como sumamente crítico, ¿no? ¿Y cómo se expresa eso, por ejemplo? Se expresa que una persona adulta ha dejado de comer por lo menos una vez al día, se pasó un día sin comer. Entonces, eso es muy, muy doloroso. Entonces, en ese tema, por ejemplo, es que esas son para las personas y para las mujeres que han perdido su empleo. Pero acuérdate también que mucho del trabajo o de las actividades económicas que se mantuvieron, y en esta es, por ejemplo, el campo de la salud, se estima que las mujeres ocupan más o menos entre el 60 y 70% de la población en salud. Entonces, lo que sí se ha observado que para esas trabajadoras se ha incrementado de manera significativa el trabajo que han tenido que hacer, especialmente todas aquellas que estuvieron en la primera línea. Entonces, generando una presión muchísimo mayor frente a lo que ocurrió con las trabajadoras debido a la composición de estos empleos donde hay definitivamente más mujeres. O hay actividades económicas que han sido seriamente, digamos, afectadas y que son ocupadas principalmente por mujeres, como por ejemplo el campo de las trabajadoras del hogar. Y fíjate que el trabajo doméstico no es poca cosa en el campo de la economía. Da el 11% de los ingresos. Entonces, para que uno tenga una idea efectivamente cómo esto puede ir marcando de una manera muy significativa y especial el empobrecimiento de las mujeres. Perdóname, y ese empobrecimiento además tiene impactos muy directos en la economía familiar y particularmente en el tema de los hijos, porque la mayoría de los ingresos de las mujeres sí se invierten en la casa, porque también hay otra cuestión que tienen menos posibilidades para el descanso, para el recreo o para otro tipo de consumos, ¿no? A diferencia de los hombres. No, sin duda alguna, Miguel, ya estamos sumando una serie de condiciones. Está de por medio la situación de miles de mujeres en las cuales se incrementó la violencia y dentro de las cuales no se tiene la suficiente información del soporte que ha recibido y tampoco se tiene noticias de que se estén planificando procesos de soporte a futuro para recuperar un poco de su salud mental, para darles oportunidades de evitar la violencia y generar pues nuevas expectativas de vida. Está de por medio las miles de mujeres que perdieron al soporte, perdieron a su pareja, se convirtieron en un soporte vital para su familia. Está de por medio las oportunidades que tienen en términos de competencia. Y por supuesto, esos sectores tan particulares que estuvieron en primera línea, que nunca dejaron de trabajar porque estaba el personal de salud, estaban las policías, estaban las mujeres soldados y todos aquellos que se expusieron día a día, realmente los peores momentos de la epidemia. Y habría que evaluar también el impacto de lo que eso significó para su grupo familiar. Hay mucho realmente por investigar al respecto. De repente eso nos llevaría de plano a imaginar lo siguiente, ¿no? Ya con miras a la tercera ola, ya encontrándonos en este momento en la cuarta ola, ¿no? Lo que deberíamos examinar, investigar y de repente sistematizar mejor en nuestro país, ¿no? Porque hay que agregar la violencia, la pérdida del empleo, el asumir nuevos roles, pero también está el duelo, la pérdida emocional por seres queridos, en especial si esta fue su pareja, ¿no? Si mal no me equivoco, a la actualidad se ha contabilizado alrededor de 90.000 niños que quedaron huérfanos directamente de padre o madre o de ambos.
A eso tenemos que agregar 200 miles de niños más que perdieron a un familiar querido, casi siempre más bueno. Entonces, un poco que estamos en un escenario de pérdida emocional, de recuperarse laboral y económicamente, o recuperarse de la consecuencia de una violencia que incrementó terriblemente durante el confinamiento. ¿Cuál crees tú, cómo visualizas el panorama en torno a estas situaciones? Sí, mira, de hecho yo creo que hay muchas pérdidas y lamentablemente hay pérdidas irrecuperables. Y definitivamente crecer en orfandad, desde mi punto de vista, creo que es uno de los golpes más difíciles. Primero, por la tristeza de perder a alguno de sus miembros de la familia, pero sobre todo de lo que esto significa en términos de protección y en términos de impacto. Hace varios años, yo me acuerdo, como, qué sé yo, se hizo un estudio en Cajamarca, pero a propósito de la muerte materna. ¿Y qué cosa es lo que ocurría cuando una madre moría? Cuando una madre moría, por lo general, todo el hogar se diluye y los hijos van en distintos hogares. Entonces se hizo el estudio y lo que se demostró es que los hogares donde las madres habían muerto eran los hogares que dejaban de existir en realidad. ¿Y qué pasaba con estos niños? Y lo que se demostró es que, por ejemplo, el tema de el embarazo inmediato en las hijas adolescentes o la pérdida de estudios, la pérdida de la escuela, el abandono escolar. Entonces, estamos hablando de tragedias que tienen dimensiones muchísimo mayores. Y tú bien lo has señalado, en realidad los estimados hablan de 98,000 niños y niñas que se quedaron sin padres. Y efectivamente, y el 22% de estas pérdidas corresponden a madres. Pero fíjate, y a pesar que se reconoce que este es una tragedia y que se puede tratar, solamente 11,000 niños están recibiendo en este momento el bono. Entonces, sí, todavía tenemos estas brechas que son inaceptables, porque ya son situaciones críticas que, si bien es cierto, a alguien le parecería que 200 soles no es mucho, sí resulta una diferencia sustancial para hogares que no tienen nada. Y además, tiene que ser el bono, pero también tiene que ser la escuela, también tiene que ser el acompañamiento. Entonces, esto hace que tengamos que efectivamente dejar de pensar en la escuela que tuvimos hasta antes del 2018, donde una escuela muy seccionada en tan solo enseñar, pero no como un espacio de protección integral. Entonces, las escuelas sí tienen que redimensionarse hacia un espacio de protección integral, donde no tan solo los niños aprendan a leer y escribir, también donde reciban alimentación y donde se detecten los problemas de salud y se puedan tratar a nivel primario aquellas molestias que definitivamente tienen que cambiar. ¿Qué pasa con los dientes? ¿Qué pasa con la higiene? ¿Qué pasa con la visión? Es decir, todos aquellos elementos que resultan claves para el cuidado. Entonces, cuando tú hablas, por ejemplo, de cómo salir, o sea, yo estoy plenamente convencida que vamos a salir. Pero ojo, vamos a salir también transformando las políticas, porque las políticas no pueden ser las mismas que tuvimos hasta el 18. Un sistema sanitario no se puede seguir sosteniendo en los hospitales, por ejemplo. Y hay un consenso general que se tienen que abrir los servicios de primer nivel. Bueno, ¿cuánto nos falta todavía para llegar a eso? E igualmente, las escuelas no pueden ser solamente espacios para aprender a leer y solamente que tengan las 4 horas, 5 horas o las 6 horas, sino tiene que tener este espacio integral de cuidado donde efectivamente coincidan un conjunto de programas sociales que puedan garantizar alimentación, seguridad, asistencia
de salud y sobre todo soporte emocional. Entonces, eso es la manera de cómo transformar. No podemos ahora hablar de ausencia de políticas de cuidado. Y es un tema fundamental, por ejemplo, comenzar a mirar esta nueva generación de políticas donde justamente comiencen a cubrir aquellas necesidades que los hogares no pueden seguir, digamos, soportándose todo en el hogar como fuese autónomo y no tener estas políticas. Tenemos que comenzar a recuperar los espacios públicos para que efectivamente los espacios públicos sean un espacio extensivo de las familias y por lo tanto todo el tema de salud mental que tú señalas se constituyan efectivamente en los espacios seguros, los parques, los lugares de recreación puedan también devolver esta forma de humanidad, ¿no? Y finalmente, sí creo que hay que trabajar de manera mucho más consistente en ganar las autonomías de las mujeres. Estamos hablando de la autonomía física, esta capacidad de decidir cuántos hijos tener, a tener acceso a métodos anticonceptivos, a vivir libres de violencia. Es decir, las mujeres no tan solo necesitan tener un contextos libres de violencia, también necesitan definir sobre su propia fecundidad, cuántos hijos quiero tener, cuándo los quiero tener, cómo los quiero tener, que me parece fundamental. Y tampoco podemos olvidarnos de la autonomía económica y que esta sea una autonomía formativa para que efectivamente podamos superar el trabajo precario que ya nos han demostrado las cifras, lo vulnerable que resultan cuando toda la economía se sustenta en trabajo precario. Y finalmente, esto tiene que ver también con una mayor participación de las mujeres en los espacios de decisión y que puedan efectivamente comenzar a repensarse, de hecho, en un nuevo concepto de desarrollo, en un nuevo concepto de igualdad y de, sobre todo, que podamos erradicar los estereotipos de género, las discriminaciones de género que tanto daño nos hacen. Definitivamente que sí, Susana, es construir una oportunidad a partir de una crisis. Y esperemos, pues, contar con el liderazgo de personas como tú y de muchos otros más que nunca han perdido la esperanza de una verdadera transformación. En un país que sigue registrando fue uno de los mayores índices de violencia antes de la pandemia. Y miren ustedes lo que ha ocurrido en este lapso, es decir, nos desnudamos aún más. Se habló de la desnudez del sistema público de salud, de sus falencias, sus limitaciones, sus carencias. Y vimos cómo otros procesos y otros fenómenos que creíamos estaban siendo vencidos de alguna manera, no lo eran, por el contrario. Pudimos evidenciar que la situación de la violencia de género no solo está vigente, siempre estuvo por encima de lo que creíamos. Así que hay que convertir esto en una oportunidad. Esperemos, pues, nuevos liderazgos, nuevas corrientes de pensamiento, a pesar de lo difícil del contexto político que estamos viviendo en este momento. Y pues, caramba, te agradecemos muchísimo, Susana, por todo lo que de alguna manera nos has premunido, una visión realmente integral e integradora, que parte de un proceso específico muy grave como es la violencia, hacia todo un universo que rodea a mujeres, a hombres, a familias y a comunidades enteras. Mi estimada Yesibel, no sé, tenemos preguntas ahí a través del chat, a través de las plataformas. Bueno, muchísimas gracias a Susana por toda la información que nos ha compartido el día de hoy. De verdad que ha sido muy esclarecedor. Además que me encanta los gráficos que nos mostró, porque uno no tiene idea realmente de la magnitud, ¿verdad? De lo que hemos estado viviendo en este periodo y eso nos permite tener como una visión mucho más clara de la gravedad de la situación. Ahora, una pregunta para a ver si Susana nos puede orientar. Estas mujeres o estas familias que han vivido situaciones de violencia en sus hogares,
¿qué deben hacer? ¿Cuáles son los pasos que ellas deben seguir para hacer denuncias, para ponerse a salvo? ¿Qué nos recomienda, Susana? ¿Qué nos puedes decir al respecto? Uno de los problemas que siempre tenemos es que muchas veces las mujeres piensan que la violencia es una experiencia que solamente les afecta a ellas y que esto no le pasa a nadie más. Y entonces comienza a tratar de explicar qué cosa es lo que ella pudo hacer para generar esta violencia. Y creo que ahí es importante comenzar y difundir, y por eso ejercicios como el que ustedes hacen es muy importante en el sentido de señalar que la violencia en realidad es un problema público, es un problema de afectación de derechos, es un problema de que no deberíamos aceptarlo, pero además se necesita que haya un entorno que le crea y que le dé soporte. Porque en la mayoría de los casos, las mujeres, por lo menos el 80%, antes de recurrir a la policía, antes de recurrir al Palacio de Justicia o a un actor estatal, lo que hacen es recurrir a la familia. Entonces, y si no hay una familia proactiva, que entienda, que dé el soporte, creo que va a ser muy, muy complicado. Entonces, sí, la familia tiene muchísima importancia, pero no para subsumir el problema, sino para ayudar y efectivamente lograr que estas mujeres puedan tener una protección integral, porque la violencia también se expande con la impunidad, con que no pasó nada, y entonces eso es un tema fundamental. Bien, Yesibel, de repente alguna interrogante. Sí, vamos a preguntarle a Álvaro. Sí, a lo mejor por la línea de Cacao Móvil, a ver si Álvaro tiene alguna consulta para compartir. Correcto, gracias. Gracias, Susana. Sí, nos ha llegado una consulta en las redes de Cacao Móvil y se la transmito, ¿verdad? Como me la hicieron llegar. Dice, la violencia, ¿verdad? Actual en marco de la pandemia, ¿no? Que se está viendo ahora o que estamos viviendo. Muchas veces, bueno, se habla de la mujer o del marido, pero de los hijos, ¿no? ¿Cómo identificar a alguien que está entrando, ¿no? A ese ciclo de violencia contra los hijos? Si nos puede ampliar o comentar algo, ¿no? Dice una oyente, ¿verdad? Que está sí, eso es muy complicado porque la violencia, fíjate, es uno de los problemas que deberíamos considerar las transmisibles, porque en realidad, a pesar que es un problema social, pero sí debería considerarse como un problema transmisible, porque cuando ya la violencia se naturaliza, no es que los hijos van a pensar distinto, y muchas veces la violencia se va a replicar. Y un factor de riesgo justamente que explica la violencia, ojo, es haber sido testigo de violencia. No necesariamente puede uno haber sido maltratado o maltratada por la violencia, pero sí haber vivido y convivido todos los días con la violencia sí hace un factor determinante para repetir ese patrón. Entonces, lo primero que creo que tenemos que comenzar a ver es cómo efectivamente nuestros niños y niñas crecen en un ambiente donde la violencia no se normaliza, donde no se acepta. Y entonces esto sí puede hacer una enorme diferencia. Muchas gracias. Y hay otra consulta más que nos ha llegado, si nos permite, dice, estoy un poco preocupada por alguien que conozco, ¿eh? Específicamente, cómo yo puedo ayudar, ¿no? A esta persona? Porque me da miedo meterme en algún problema, ¿no? Entonces, si nos puede ampliar un poquito más. Gracias. Mira, un factor bien difícil es justamente cuando la gente es testigo o tiene una persona querida, cercana, que sufre de violencia y no sabe qué hacer. Y suelen haber como algunas medidas que no son tan buenas y terminan muchas veces aislando peor a las víctimas de violencia. Creo que lo primero que uno tiene que comenzar a
hacer entender que este no es un caso particular, que solamente le ocurre a ella o qué está haciendo ella para generar ese tema de violencia. Pero lo segundo es cuando uno acompaña o está cerca, uno no termine también ejerciendo la violencia y exigiendo lo que uno cree que es bueno, por ejemplo, y no respetar los tiempos y las propias condiciones que pueden tener las víctimas. Las víctimas necesitan probablemente tiempo. Y siempre en ese tiempo, que puede ser desde muy poco hasta muchísimo tiempo, algo que no se puede tratar de ver es que desde afuera se defina, se tome decisiones. Entonces, una víctima de violencia tiene que ser capaz de mantener sus propias decisiones, y lo que uno nunca puede dejar de hacer es ofrecerle el apoyo, el cobijo y la protección, porque la violencia también es bien importante, se produce porque hay impunidad, pero y por lo general se ejerce cuando no hay testigos. Y entonces colocarse uno como testigo reduce enormemente que la víctima pueda ser más victimizada. Muchas gracias. Dos preguntas que tenía que no han llegado a través de las redes de Cacao. No, muchas gracias, Susana. De verdad que daría este tema para conversar muchísimo más, y además Un toda tu placer. experiencia nos ayuda a entender mejor la magnitud de esta situación, y sobre todo a darle herramientas a las personas que, como bien acabas de comentar, o que son testigos de otras personas que están en situación de riesgo, o que ellas mismas o ellos mismos, ¿verdad?, están en situación de riesgo. Entonces, de verdad que muchísimas gracias. No sé, Susana, algunas recomendaciones de lugares a donde las personas, por lo menos aquí en Perú, puedan ir a pedir ayuda, a denunciar su caso, a tener algún tipo de orientación emocional, psicológica, porque obviamente este tipo de violencia genera también traumas, ¿no? ¿A dónde pueden ir? ¿Qué nos pudieras recomendar para orientar a las personas que nos escuchan? La línea 100 creo que es un buen factor, un buen recurso. Entonces, poder acercarse. También en muchos municipios cuentan con demunas que deberían también estar en condiciones de asistir, y sobre todo tratar de identificar un entorno de ayuda en torno a sus hogares, a las personas que puedan tener mayor confianza. Y nosotros siempre hablábamos de un tema de estar preparados también para salir en una situación de extrema, una situación de vulnerabilidad. Y siempre decíamos, hay que armar el paquetito de la huida, y esto tiene que ser documento de identidad, un celular tal vez, algo de dinero, ropa, y tratar de buscar cobijo en algún familiar donde definitivamente el perpetrador no pueda entrar. Y lo más importante, fíjese, sean cuales sean las condiciones, hay que creer a las víctimas. Y ese creo que es un tema fundamental para dar un principio de situación, porque lo que hay es una enorme situación de desigualdad, y muchas veces quienes perpetran, quienes maltratan, tienen el prestigio, tienen la credibilidad, son los que tienen el respeto del resto, y entonces esto hace que las mujeres se vean mucho más vulnerables todavía. Muchas gracias, Susana. De verdad que gracias por tu tiempo, por todas tus recomendaciones. Esta charla queda grabada en nuestras redes sociales, tanto en la de Cacao Móvil como Ben Informado. También vamos a estar compartiendo este webinar en nuestro canal de YouTube y en nuestra página web. Así que si conocen a alguna persona que esta información le pueda ser de valor, le pedimos que se la hagan llegar, que compartan esta charla, y también, pues bueno, ofrecerles, por supuesto, nuestros canales de contacto para que también podamos brindarles apoyo en estos casos que son de mucha urgencia. Gracias, Susana, nuevamente por acompañarnos. Muy bien, un placer de estar con ustedes. Sí, Hugo, tenemos una próxima charla el 14. Cuéntanos un poco. Gracias.
Cuéntanos un poco, Hugo, ya para sí, terminar. Tenemos el 14 de julio, tenemos una próxima charla. Estamos en una fase de mirar esos daños colaterales, esas secuelas y consecuencias. Vamos a tener pues, con nosotros a un reconocido psiquiatra infantil que va a abordar el tema un poco difícil por la falta de información, pero que ya más o menos se prevé que va a tener un tremendo impacto por los siguientes años, que es la salud mental de los niños y adolescentes en relación a la pandemia. Desde diferentes perspectivas y problemáticas, como la pérdida de seres queridos, el haber crecido y haber vivido la experiencia de 2 años en confinamiento, fue lejos de sus contextos físicos y presenciales. Y pues esto es lo que vamos a tener el día 14 de julio, están todos invitados. Muchas gracias. Ahí nos vamos a encontrar un tema muy importante que debemos seguir profundizando y conversando al respecto para dar más herramientas y ayuda a nuestra audiencia. Álvaro, gracias por acompañarnos nuevamente con Cacao Móvil. Un placer compartir contigo este espacio. Unas palabras de despedida. Muchas gracias, Elizabeth. Muchas gracias a todos. Bueno, ya con esto, gracias a todos por acompañarnos. Será hasta entonces el 14 de julio que nos volveremos a encontrar. Un abrazo. Feliz noche. Muchísimas gracias a todos. Muy amables.